Tenemos que hablar. Tenemos un problema de comunicación científica. Verán, el año pasado estuve en este escenario con una presentación llamada Las charlas de mis pesadillas. Y desde entonces he recibido un goteo constante de mensajes de personas conocidas y sobre todo desconocidas, hablándome de experiencias traumáticas en sus charlas. La última, literalmente, hace 5 minutos en el backstage. Algo pasa con la comunicación. Y esto, a mí, me pilló con la guardia baja. ¿Quién soy yo para dar consejo? ¿Qué sé yo de hablar en público? No lo digo de broma, me puso en un talante introspectivo que me llevó nada más y nada menos que a mi adolescencia. Verán, durante mi adolescencia, yo estuve en una escuela de circo. Ahí aprendí a hacer todo tipo de trucos, sobre todo malabares, magia, hacer el payaso, vaya. Todo esto sucedió antes de la llegada de los smartphones, de modo que hay pocas fotos. Por suerte. Verán, el mundo de los malabares, una de las cosas que me enseñó es que hay cosas que parecen imposibles y que, sin embargo, se pueden lograr si uno ensaya lo suficiente. Este es un mensaje muy positivo para un adolescente, ¿no creen? Pero es que además me dotó con una especie de payaso interior que vive dentro de mí y me acompaña a los congresos. Y que se revuelve cada vez que ve cómo las reglas más elementales del espectáculo son pisoteadas de manera cruel. Y, bueno, pensando en que estas personas me habían pedido, además, que diese consejos sobre cómo pueden mejorar sus propias charlas, se me ha ocurrido que voy a dejar hablar a mi payaso interior. Verán, es muy importante saber entender la atención del público, ganarse su simpatía. Ganarse la simpatía del público requiere un poquito de esfuerzo, pero perderla no requiere ninguno. Es más, existe incluso un tipo de payaso, el payaso de cara blanca o payaso listo, que ya según aparece, con esa actitud estirada, ya sabes que va a ser el malo de la película. Ni siquiera el malo, va a ser el que se lleve el tartazo en la cara, el que nos moleste. El equivalente científico del payaso listo, de cara blanca, es el que pone siglas en la portada. ¿Qué causó el MPT? No tengo NPI. Las siglas son una cosa que uno empieza soltando en sus propias notas, en privado, en su hogar, y acaban escapándosele en público y haciéndole quedar como un gañán. Las siglas son como los eructos. Evítenlas a toda costa. Pasarse de tiempo. Pasarse de tiempo es algo que hacemos muy bien en Naucas, no sucede nunca, gracias a nuestro cronos particular. Pasarse de tiempo es el vicio opuesto al de las siglas. En lugar de cabrear a nuestra audiencia al principio, la cabreamos al final. Pero no queremos cabrear a nuestra audiencia, de verdad. Es mejor dejarnos media charla fuera que irritar a nuestro público. Y es que tenemos un público. Y es de vital importancia ponerse en su piel, a veces incluso físicamente, pensar qué es lo que está experimentando la gente que me está viendo ahora mismo. Un ejemplo. A menudo se dice que jamás se deben leer las diapositivas. No estoy de acuerdo. Es más, opino que hay que leerlas siempre. Distrae mucho que lo que dice el ponente vaya por un lado y las diapositivas por otro. ¿No les parece? Por supuesto, esto no significa que haya que usar las diapositivas como un teleprompter, por favor. Las diapositivas, las palabras en las diapositivas son como la espada de un samurái. Si se sacan es para usarlas, y si no se sacan, mucho mejor. Podemos aprender mucho también del mundo de la magia, auténticos maestros en el arte de manipular la atención. Verán, el mayor temor de un mago es que hagan un truco y pase desapercibido. Y no se crean que no sucede. El caso más extremo al que yo asistí fue un espectáculo de magia en el que la mayoría del público eran pacientes de un hospital neurológico.
y simplemente no podían seguir los trucos. Que el pañuelo que era rojo ahora fuese blanco no les resultaba llamativo. Cuando les preguntaban por qué carta habían escogido, ya se les había olvidado cuál era. Fue un total desastre. En este caso, el mago no pudo manipular su atención por motivos, tristemente, de salud. Que esto suceda en magia es rarísimo, pero en ciencia sucede constantemente. Fíjense en esta diapositiva con 100 gráficas. ¿Cuál es la más importante de ellas? ¿Lo son todas? Si lo son todas, ¿por qué no me las enseñas de una en una? ¿Qué me estás contando? No estás dirigiendo mi atención. Esto me recuerda a esas postales diseñadas por concejales de turismo con vocación enciclopédica. Fíjense en esta. ¿Cómo es posible hacer una postal tan fea con un Rembrandt? Es increíble. Me van a perdonar que me ponga un poco teórico, pero tengo que hacerlo porque vale la pena. Ay, casi me olvido de esto. Bueno, otro fallo habitual que es muy fácil de resolver, aunque es un fallo bien intencionado, es poner 30 referencias y dejarlas exactamente 5 segundos en pantalla. Esto nos deja 150 milisegundos por referencia. Así no se consume la información. Así no se consume una tarta, ¿verdad? La idea es la misma. Me van a permitir que me ponga teórico por un momento, porque toda comunicación tiene 3 pilares que tienen que ir de la mano, y si no lo hacen, todo se hunde. Estos pilares son propósito, contenido y formato. El por qué, el qué y el cómo. Hay formatos que no valen para un cierto contenido y hay formatos que no valen para un cierto propósito. Tienen que ir todos juntos. Por ejemplo, en una publicación científica, el propósito es comunicar lo que tú has hecho a otros expertos, de modo que el contenido es extremadamente sucinto y puede presuponer un conocimiento muy avanzado. En una clase, sin embargo, estás transmitiendo conocimiento. Tu propósito es transmitir conocimiento a unos estudiantes que en principio no saben nada del tema. Y el formato es muy diferente, es oral fundamentalmente, permite una comunicación bidireccional. En el caso de una charla, el formato es extremadamente estricto debido a su brevedad. El formato es extremadamente breve y esto nos obliga a reducir el contenido muchísimo y además a ser mucho más humildes con el propósito. En mi opinión, en la mayor parte de las charlas, si logras despertar la curiosidad del público, puedes considerarlo un éxito rotundo. En ese sentido, una charla científica se parece mucho más a una actuación en un teatro, porque qué mejor manera de despertar la curiosidad que generando una experiencia positiva en tu público. Y esto es una buena noticia porque una charla en un teatro se parece bastante a un formato en el que todos estamos acostumbrados a funcionar, que es una conversación. Son buenas noticias o deberían serlo, porque todos hemos asistido a este misterioso fenómeno en el cual el presentador abre el PowerPoint y pierde la capacidad de conversar inmediatamente. Esto es tan misterioso como si abriésemos el Excel y no pudiésemos caminar más hasta después de cerrarlo. Se preguntarán ustedes, ¿y cuál es el propósito de esta charla? De hecho, les invito a que apliquen esta especie de modelo mental cada vez que vean una charla, especialmente si les llama la atención para bien o para mal. Se aprende un montón. En este caso, mi propósito es nada más y nada menos que ganarme su atención. Y ahora que la tengo, les invito a que en el futuro den la charla que quieran oír, a que no tengan miedo de reglas no escritas. Yo he dado charlas muy poco ortodoxas en lugares de muy alto copete y jamás se me ha quejado nadie, muy al contrario. Llegados a este punto, mi científico interior, que también está ahí, por suerte, desearía darles un montón de referencias que he disfrutado un montón leyendo mientras preparaba esta charla, pero mi payaso interior jamás lo permitiría. En su lugar les voy a dar solo una. Aquí les he dejado una lista de referencias en un formato que, al contrario que una charla, sí que permite leerlo de forma lenta a aquellos de ustedes que quieran hacerlo, y solamente a aquellos de ustedes que quieran hacerlo, que es un artículo en un blog. Ha debido salir publicado hace un minuto. ¿Qué menos podía hacer por ustedes? Y no solo porque me lo han pedido, sino por lo siguiente. Verán, hay aquí del orden de 1000 personas. Cada una de ustedes me ha dado 10 minutos de su tiempo. Eso es una semana entera de tiempo.
Si multiplicamos por el número de charlas que ha habido en Naucas, es más de un año de uno de sus recursos más valiosos, su atención. Más de un año de su atención. No lo digo por decir. Gracias por su atención.